Estamos continuando con la serie Orando como Jesús. Y vemos a los evangelios mencionando muchas veces a Jesús orando. Jesús en conexión con el Padre, dependiendo de esa relación con el Padre, mientras Él estuvo aquí en la tierra, dándonos ese ejemplo y dándonos instrucción sobre la oración. Precisamente en Lucas 11, donde es la base de la serie, Jesús relata el patrón de oración que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro, que aparte de ser literalmente una oración que está perfectamente bien hacer con que lo hagas de corazón, es un patrón, es una riqueza de verdad sobre aspectos de la oración. Comienza con adoración, y es la mejor manera de acercarnos a nuestro tiempo con Dios. Y habla de que Él es nuestro Padre, que es un término de confianza, de intimidad, y a la vez que está en los cielos, de poder y autoridad. Y así debemos acercarnos a Él, con esa confianza y a la vez con esa honra y con esa fe de que Él es el Todopoderoso en los cielos, por lo cual podemos orar con fe y expectativa. Y bueno, vamos de una vez a Lucas 11, versículo 1, donde dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y como he mencionado, en el Evangelio de Mateo se incluye la conclusión: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Hoy quiero enfatizar esta parte de la oración donde Jesús instruyó a orar el pedir perdón por nuestros pecados, como nosotros somos perdonados por Él. Hay una conexión directa entre ser perdonados y nosotros perdonar. Pero esto no solo influye en el tema específico del perdón, pero como quiero considerar el día de hoy, es una llave y una clave para toda nuestra oración. Para esto, yo quiero ir a Mateo capítulo 18, desde el versículo 18 al 20. Es un pasaje conocido, pero creo yo, honestamente, que hay verdades aquí que no hemos entendido en toda su plenitud, y espero que en parte Dios nos va a ayudar en estos minutos. Mateo 18, 18, Jesús está enseñando, dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Algo que a veces no tomamos en cuenta es el contexto de esta enseñanza. Si tú lees el capítulo 18 de Mateo, tanto los versículos justo antes de estos, como todo lo que sigue después de ello, es sobre el perdón. El tema que se estaba tratando cuando Jesús lo enseñó era del perdón. Hay una relación directa entre atar y desatar, en estar de acuerdo, en ver la presencia de Dios y el perdón. El perdón y el perdonar. En el versículo 18 menciona atar y desatar. ¿Qué es exactamente atar y desatar? Resulta que es hacer o deshacer un contrato, prácticamente como algo legal. Se hace o se deshace
un contrato legal. Me gustó cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Creo que llegó realmente al asunto, a la esencia. En vez de atar y desatar, ahí dice prohibir o permitir. Y creo que eso nos ayuda a entender mejor. Dios nos ha dado la autoridad para permitir ciertas cosas y prohibir otras cosas. Y está ligado con el perdonar y el ser perdonados. Otro punto muy importante es la manera que lo dice, es literalmente lo que es atado en la tierra es ya atado en el cielo. ¿Y por qué es importante? Puede sonar como un tecnicismo, pero es importante porque nos implica que la iniciativa comienza en el cielo. Realmente nace en el corazón de Dios primero. Él trae esa carga, esa inquietud a nuestro espíritu. Nos ponemos de acuerdo con el cielo, es decir, con la voluntad de Dios, y entonces sí podemos permitir, prohibir, podemos hacer y deshacer, pero primero nos ponemos de acuerdo con el cielo, con lo que hay en el corazón de Dios y lo que Él quiere hacer en ese tiempo en particular. El perdón es el contexto y es un ejemplo perfecto. Dios quiere perdonarnos, está en su corazón, pero nos llama a nosotros a también perdonar, a entrar a ese mismo espíritu, alinearnos con el cielo, y entonces fluye su perdón mientras yo estoy perdonando. Me vino a la mente una ilustración. Es como si hubiera una llave maestra en el cielo, como si fuera por donde corre el agua, ¿verdad? Y hay una llave maestra, y luego en la casa uno tiene su llave en particular. Tiene que estar abierta la llave maestra para que fluya el agua. Y luego yo abro o cierro mi llave. Y si está abierta la maestra, la principal, yo al abrir la mía va a fluir ese agua ahí en mi lavabo, el lugar donde estoy en la casa. Pero aunque la llave maestra de Dios está lleno de gracia, está lleno de perdón y quiere derramarlo en nuestra vida, no solo para el perdón de pecados, pero que su gracia se esté manifestando en cada aspecto de mi vida, yo tengo que abrir la llave en mi casa. Yo tengo que perdonar, o yo tengo mi llave cerrada y no me está llegando esa gracia. Y mi vida se va a poner bastante mal si yo tengo esa llave cerrada y no me está llegando esa bendición y esa gracia de Dios. Ahora, hay momentos que, aunque obviamente la gracia y el perdón nunca deja de fluir, hay momentos que ciertos aspectos de bendición son cerradas desde el cielo. Hay tiempos secos, hay tiempos desérticos, y aunque mi llave está abierta y yo estoy buscando al Señor y tengo mi corazón limpio, libre de pecado, de rencor, no me está llegando bendición, y esos son tiempos muy confusos. Pero quiero animarte. Llega el momento en la soberana voluntad de Dios, cuando sus propósitos se han cumplido en esa temporada, y si mantenemos la llave abierta buscándole a Él, perdonando, Él abrirá su llave nuevamente y fluirá esa bendición a nuestras vidas. Llegará el tiempo de sequía, terminará, los cielos se abrirán y vendrá lluvia del cielo. Hay que esperarlo. Pero de nuevo, nos da este poder de permitir o prohibir por el lado bueno de la bendición de Dios, pero también hay el aspecto de la obra del enemigo. Y tal vez el versículo más claro en esto
no lo tengo en los apuntes, pero Efesios 4, 26 y 27, donde dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si se pone el sol sobre mi enojo, es decir, guardo el enojo, guardo rencor, dice que le doy lugar, casi como un término legal, le doy permiso legal al diablo en mi vida. No es mi intención, obviamente, pero es lo que sucede. Le permito ese acceso. Ahora, lo he dicho antes, lo voy a volver a decir sin duda. Eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. El diablo no puede robar nuestra salvación eterna. Es un regalo de Dios que Él nos da y Él nos sella, y su Espíritu Santo es las arras o el sello apartándonos para Él. Pero aunque no puede robar la salvación eterna, sí puede robar el gozo y paz de nuestra salvación aquí en la tierra. Y luego estamos viviendo sin ese gozo y paz y bendición de Dios. Y a veces es porque le hemos dado lugar, permiso al enemigo. Necesitamos cerrar esa puerta. Ahora, vamos ampliando esto. En el versículo 19 que ahorita leímos de Mateo 18, es donde habla de estar de acuerdo, ¿sí? Si ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Será desatado el poder de la oración. Desatado, permitido fluir libremente el poder de Dios a través de nuestras oraciones cuando dos cosas suceden. Uno, ya lo mencioné, nos ponemos de acuerdo con el cielo, con su voluntad, con su tiempo, nos alineamos con Él. Y aquí ahora menciona el segundo, de acuerdo el uno con el otro. Ahora, no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en cada punto. Está hablando de acuerdo en el espíritu. Y lo que me ayudó a entender esto mejor es cuando leí que en el griego la palabra que aquí se traduce acuerdo es la palabra sinfoneo. Y sinfoneo es la base de nuestra palabra sinfonía. Acuerdo es como una sinfonía. Y aquí hay varias lecciones. Una sinfonía se compone de muchos instrumentos diferentes, variados. No todos son igual. Hay diferencias, pero se ponen bajo la dirección de un solo conductor, quien les da la pieza que tocar. Entonces se ponen de acuerdo en esa pieza. Ahora, no van a tocar exactamente lo mismo. Si todos tocaban la misma nota sería algo monótono. Pero tocan armonías donde se complementan el uno al otro para hacer un sonido precioso. ¿Por qué? Porque están de acuerdo bajo un conductor tocando una pieza. Si alguno diría, es que yo soy un músico genial, y vamos a decir que sí lo es, pero dice, por lo cual yo voy a tocar lo que a mí se me antoja, va a arruinar la sinfonía. Porque aunque toque de maravilla, si no está de acuerdo con los demás, bajo la dirección del conductor, de nuevo, ese talento va a ser malgastado. En una manera similar, nosotros tenemos que estar bajo la dirección de nuestro conductor, el Señor Jesucristo, y rendir nuestros deseos, opiniones, etcétera, a su dirección, a su voluntad. Y aunque efectivamente tendremos nuestras diferencias, nunca permitir que ellas nos dividan, nos llenen de rencor, de odio, de envidia. No, sino ser rendido ante la mano del Maestro para el bien mayor de sus propósitos, de la sinfonía. Y cada uno hacer nuestra parte con un corazón limpio delante de Él, bendiciendo a los demás. Y habrá una música celestial. Habrá resultados poderosos.
Ahora, a veces el problema no es que alguien quiere tocar lo que le da la gana. A veces hay alguien que tiene la actitud correcta, que está sometido al conductor, que quiere tocar la misma pieza, pero cuando la toca, algo no se oye bien. Su instrumento no está bien afinado. Y necesita darle el instrumento al maestro para que afine. Y esto lo comparo a personas que, aunque son bien intencionadas, no han sanado bien su corazón. Hay heridas, hay tal vez pecado no confesado, y aunque tienen buenas intenciones y tienen ganas, eso no permite que fluyan correctamente, y necesitan rendir eso al maestro y permitir que él sane. Y necesitan perdonar para que él abra su llave maestra de bendición, de gracia, y fluya a través de nuestras vidas. Y tal vez alguien dirá: bueno, yo he tratado, pero esta persona con la que he tenido conflicto no quiere, no perdona. Romanos 12 nos dice que en cuanto dependa de ustedes, tengas paz con todos. En cuanto dependa de ti, a veces no va a ser posible porque el otro no está dispuesto. Solo asegúrate que en tu corazón no estás guardando nada, y que en cuanto dependa de ti haya paz. Y entonces tú estás fluyendo en ese acuerdo, primero con el cielo, ahora con los demás. Y entonces Dios puede desatar el poder de la oración y empezar a ver cosas extraordinarias. A veces nuestras oraciones han sido limitadas, estoy convencido, por esto: por una falta de perdonar, por una falta de rendir lo mío, alinearme con el cielo, bendecir a los que me rodean. Y entonces dice: pide lo que sea, yo voy a responder, porque estaremos bien conectados y alineados con el cielo, con el Señor, con los demás. Y luego el versículo 20 nos habla que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará. Y yo he leído esto tantas veces, y vamos a ser honestos: Dios está en todos lugares. Él es omnipresente. Cuando estoy solo en oración, Él está allí. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Está hablando de algo más. Está hablando de una mayor comunión, porque sabes que la unidad atrae la presencia de Dios. La unidad atrae una mayor comunión con Él. Él estará presente en una manera más palpable, en una manera más poderosa, donde hay un grupo de acuerdo en el Espíritu, con una actitud y espíritu de perdonar y bendecir el uno al otro. ¿Cómo te quiero animar a orar por aquellos con los que a lo mejor no te llevas tan bien y tienes tus diferencias? Ora por ellos, bendícelos en tu vida de oración. Esto agrada al Señor, y esto va a ayudarte mucho a ponerte alineado con el cielo, de acuerdo con los demás, y va a abrir esa llave de bendición. Va a permitir que empiece a fluir, va a desatar bendición y respuestas del cielo que han estado atadas y cerradas hasta el día de hoy. Oh, esto es algo crucial que necesitamos entender y abrazar. La unidad atrae la presencia de Dios. Ahora, esto es bien entendible hasta en términos naturales. Acuérdense, esta es una oración donde empieza con Padre nuestro. Es una oración de intimidad y relación. Y si lo llevamos a nivel natural, yo como padre entiendo que la unidad atrae la presencia.
El papá le gusta estar donde los hijos están unidos y de acuerdo, ¿sí? Hace años que mis hijos sí llegaban a pelearse a veces, ¿verdad? Sabes que no es algo agradable cuando los hijos están peleando. Todos los que son padres de más de un hijo saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? En el carro, en el asiento de atrás, ahí van peleando y tienes que pintar la raya invisible, imaginaria, y luego aún hay quejas. ¿Por qué cruzó la raya? No, pero se acercó mucho, está respirando en mi lado de la raya, ¿verdad? Y ahí va el conflicto y ya quieres salir corriendo del carro. Pero cuando hay acuerdo y hay unidad y hay paz, al papá le encanta estar ahí, pues a nuestro Padre Celestial le gusta estar donde hay unidad, donde hay acuerdo. Lo vemos en los discípulos de Jesús. Hay varias escenas en los evangelios de ellos discutiendo, peleando por quién era el mayor. Y bueno, ahí las típicas situaciones que todos vivimos. Pero al comienzo del libro de los Hechos, algo sucede. Allí en el aposento alto, si tú lees Hechos 1 y 2, empieza a aparecer frases como unánimes en oración, unánimes juntos, y esto se va repitiendo. ¿Y sabes qué? Eso fue uno de los factores, creo yo, que desató, que abrieron los cielos para que viniera el poder del Espíritu Santo y fluyera el poder de Dios a través de sus vidas. Hubo una unidad, el dejar al lado esas diferencias en su lugar, son secundarias, y enfocarnos en lo primero, lo que nos une, nuestra fe en Jesucristo. Y entonces empezaron a ver el poder de Dios desatado, fluyendo en sus vidas. Esta verdad se debe de aplicar a nuestra vida personal, pero también lo podemos ir ampliando a nuestra familia, iglesia, ciudad y nación. Hay un término que a veces se usa que es el arrepentimiento identificatorio, que quiere decir me identifico con un pecado que, aunque no es mío en lo personal, soy parte de un grupo, de una familia, una ciudad, una nación donde hay ese pecado, y como un intercesor, un representante, yo pido perdón. Ahora, que quede claro, esto no es para salvación, eso es individual, cada uno tiene que rendir cuentas a Dios. Pero sí nos muestra la Biblia personas intercediendo, pidiendo perdón a favor de el pecado de un lugar. Y el ejemplo que decidí usar es el de Daniel. Daniel fue un hombre piadoso, pero un día está leyendo la escritura y se da cuenta de algo que siempre estaba allí en los escritos de Jeremías, una profecía de que el pueblo de Israel, después de ser tomado cautivos por Babilonia y ser destruido Jerusalén, que después de 70 años iba a haber una restauración. Y entonces era el tiempo para empezar a orar. Todavía faltaban unos años, pero Dios despertó en el espíritu de Daniel esto, y se puso de acuerdo con el cielo, se puso de acuerdo con la palabra y el tiempo de Dios que necesitamos hacer todos y orar. Vamos a leer en Daniel capítulo 9 desde el versículo 1. Dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años.
Entonces me puse a orar. Cuando vemos que Dios quiere hacer algo, no solo doblamos brazos, más bien hay que doblar rodillas y hay que orar. Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible o temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Y fíjense en la oración de Daniel. Hemos pecado y he hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Él empieza a pedir perdón, aunque era un hombre piadoso. Él se identifica con el pecado de su pueblo. Y como es larga la oración, voy al final, versículo 18 y 19. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él estaba orando por Jerusalén, que fuera restaurado. Y cuando se cumplieron los 70 años, Dios usó las oraciones de Daniel y sin duda otros de un remanente para provocar la respuesta. Y despertó a Ciro, un rey pagano, y dio orden a Esdras y a otros, les dio permiso de volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Hubo un hombre sensible que se puso de acuerdo con el cielo y que se identificó con el pecado de su pueblo y pidió perdón. Y yo creo que es tiempo que hagamos esto. Creo que estamos viviendo en una hora crítica para nuestra nación y sabemos que hay pecado y hay maldad, pero no solo hay que señalarlo y cruzar de brazos. Hay que clamar al Señor, hay que identificarnos, pedir perdón y buscar esa restauración y reconciliación con el Señor. En la última noche que Jesús estuvo aquí en su ministerio terrenal antes de ir a la cruz, hizo una oración. Ahora, él sabía era su última noche, entonces obviamente él estaba expresando prioridades. No iba a orar por cosas secundarias en un momento tan importante, su última noche. Entonces sabemos que esto refleja algo que el Padre puso en su corazón, que ahora él está levantando en oración, que es una prioridad en el corazón del Señor, y es una oración apasionada de Jesucristo, que nosotros debemos orar y actuar en lo que Dios nos pone para lograr ver su cumplimiento. Vamos a leerlo en Juan capítulo 17, versículo 20 a 23. No ruego solo por estos, hablando de sus discípulos contemporáneos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Todos los creyentes desde entonces, incluyéndonos. ¿Y qué es lo que pide por nosotros? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y fíjate el fruto, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El anhelo, la pasión en el corazón del Hijo, y sin duda un reflejo de la pasión del Padre, es unidad. Es que estemos de acuerdo. Es que dejemos toda envidia, celos, contiendas, rencor, lo rindamos ante Él
y que pongamos por encima de todo ello nuestro amor por Dios. Y así dice que es la manera que este mundo va a conocer a Jesucristo. Van a ver y reconocer que somos sus hijos, que somos seguidores de Cristo Jesús. Los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán a cosecha y salvación que no hemos visto antes, por medio de oración y de unidad. Unidad. Después, si quieres leer el Salmo 133, es cortito y lo afirma. Cuando hay armonía entre los hermanos, viene bendición y vida eterna. Ahora, antes de pedir perdón por pecados de nuestro pueblo, hay que abrir nuestro corazón y estar limpios delante de Dios, pedir perdón y perdonar, para que no haya nada cerrando la puerta de bendición y abriendo la puerta al enemigo. Debemos entender esto: no nos arrepentimos para ganar su gracia, porque no se puede ganar, sino que nos arrepentimos en respuesta a su gracia. Reconozco que Él me ama a pesar de mi pecado, que su amor es incondicional. Así que eso me impulsa a querer abandonar todo pecado ante tal amor. No soy perdonado por ahora sufrir por mi pecado, así como que más lo que sufro y me doy de latigazos, de alguna manera estoy convenciendo a Dios de perdonarme. No, sino que soy perdonado por su sufrir en la cruz. Él ya lo sufrió, Él ya lo pagó, y ahora Él quiere perdonarme. Solo necesito arrepentirme delante de Él. Y no debo enfocarme principalmente en el comportamiento externo, sino primero en el cambio de corazón, porque de allí vendrá un cambio verdadero de adentro para afuera. Yo necesito pedirle: Señor, examina mis actitudes, mis motivaciones, mi corazón. Y algo que ayuda a ver esto: mis palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, ¿qué hay en mis actitudes, en mis palabras, en mis motivaciones que necesito rendir ante ti? Que Él nos guíe a entender, identificar, traer convicción tanto a pecados de acción, donde hago lo incorrecto, como a pecados de omisión, donde no hago lo que sí debo de hacer. Ahora, arrepentimiento, la palabra en su misma definición incluye cambio. Arrepentimiento no es solo remordimiento, va de la mano con cambio, con abandonar aquello que Dios nos muestra que no le agrada. Reconocer que Él nos perdona y alinearnos con ese perdón, nosotros perdonando también. Acuérdense que menciona la palabra deuda. Es una manera de entender el perdón, es cancelar una deuda, y nuestra deuda moral fue cancelada en la cruz del Calvario, y ahora nos llama a nosotros a cancelar toda deuda moral, emocional que haya en nuestra contra. Finalmente, aún colgando en la cruz, en esa agonía y sufrimiento, y con sus últimos suspiros, Jesús siguió orando e hizo esta oración: Padre, perdónalos
no saben lo que hacen. Ese es su corazón, es de perdonar, no es de condenar.